El ministro de Seguridad debe renunciar ante estas acusaciones, supuestos vínculos con el narcotráfico que se le hace. Vamos de inmediato al desarrollo de nuestra agenda informativa. El jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Seguridad de Honduras, cómplices de Tony Hernández, ha asegurado hoy Santos Orellana. El jefe de las Fuerzas Armadas y el secretario de Seguridad, René Orlando Ponce Fonseca, y Julián Pacheco Tinoco, respectivamente, fueron cómplices de Juan Antonio Hernández, alias Tony Hernández, en sus actividades de narcotráfico. Lo anterior fue denunciado ante los medios de comunicación por Santos Rodríguez Orellana, un capitán del ejército hondureño que fue expulsado de la institución castrense por haber denunciado en 2016 al hermano del gobernante hondureño, que hoy guarda prisión en una cárcel de Nueva York, acusado por cargos de narcotráfico. Las declaraciones de Orellana Rodríguez confirman las versiones vertidas recientemente en la Corte Sur del Distrito de Nueva York por Santos Peña, un informante de la DEA que testificó en el juicio contra los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, acusados de tráfico de drogas a los dos. El testigo aseguró haberse reunido con Pacheco Tinoco para coordinar la seguridad del paso de cargamento de cocaína proveniente de Colombia y Venezuela. Para el miembro depurador de la Policía Nacional, Omar Rivera, en Honduras, nadie debe estar por encima de la ley, que todos estos casos, como las menciones en contra de Julián Pacheco Tinoco y otros funcionarios, deben ser investigados por el Ministerio Público. Víctor Rodríguez nos ha preparado una nota al respecto. La ley en Honduras será realmente pareja para todos. Y esto porque se mencionan funcionarios del actual gobierno en supuestos actos de narcotráfico en Estados Unidos, pero aquí en Honduras todo el mundo guarda silencio. Como siempre lo hemos dicho, si existe algún elemento que sirva como punto de referencia para que se inicie una investigación en contra de cualquier ciudadano, yo creo que el Ministerio Público está en la obligación de hacerlo. Respecto a este tipo de vínculos, recuerde usted que ya hace algún tiempo el sonó al Ministerio Público para ponerse a disposición de las autoridades corrientes y que pudieran en determinado momento determinar la veracidad o no de la implicación que pudiera tener al respecto. Bueno, entonces si al final el ministro Pacheco tiene alguna responsabilidad, serán las autoridades norteamericanas quienes lo llamarán a rendir cuentas allá. Es decir, usted muy bien lo ha dicho y me parece correcto. Si a usted o a mí nos acusan de algún acto al margen de la ley y al final termina esa acusación teniendo suficiente sustento, pues se nos iniciará un proceso judicial y de ser culpable se nos castigará como corresponde. Yo creo que aquí nadie está por encima de la ley, como muy bien se ha generalizado esa expresión. Nadie debe bajo ninguna circunstancia, ni en el país ni en el extranjero, recibir trato privilegiado si ha cometido un delito, y si no ha cometido un delito, pues tendrá que ser absuelto como corresponde. ¿Qué imagen será para nuestro país cuando actuales funcionarios son mencionados en actos irregulares fuera de nuestras tierras patrias? ¿Qué inversión podrá venir? ¿Se irán realmente a investigar o esto quedará completamente en la impunidad? Hoy la seguridad del Estado, que tanto habían potenciado según las autoridades del gobierno, hoy los norteamericanos la ponen al descubierto, que las mismas personas de administrar la seguridad hoy son sospechosos de haber saltado las trancas en el deber y en el derecho que tenían esas instituciones. En las cortes de Estados Unidos nadie pone chismes, sino nombres, pruebas, y esto para reducir sus condenas. Pero aquí en Honduras no se cree, dicen que son chismes, que no es nada real, pero la verdad final es completamente diferente. Con cámaras de Mauricio Ordóñez, Víctor Rodríguez, por una naturaleza que nos une. El periodista César Omar Silva nos ha preparado un trabajo referente a las menciones que se ha hecho desde los Estados Unidos de que la Fuerza Naval hondureña también habría participado, supuestamente, con el tema del narcotráfico. Fuerza Naval de Honduras acusada de corrupción. Las denuncias sobre el involucramiento de la Fuerza Naval de Honduras toman fuerza en nuestro país, al recibirse noticias internacionales que denuncian la participación activa de personal y altos jefes en el traslado de narcóticos en la costa norte del país. Las declaraciones se han dado en torno a los hermanos Valle,
presos en Estados Unidos acusados por narcotráfico y que continúan brindando declaraciones a la justicia de ese país. En esas declaraciones, el excabecía Miguel Arnulfo Valle, naval de Honduras, de la ayuda del transporte de drogas. El reporte de investigación de la DEA recopila declaraciones de Miguel Valle cuando describe cómo y con quiénes hacían negocios como parte del tráfico ilícito de drogas. Para recibir los cargamentos de droga, Noé Montes Bobadilla trabajaba en conjunto con miembros de la Fuerza Naval de Honduras, quienes ayudaban a transportar la droga con procedencia de Colombia. El informe detalla que Miguel Valle ya tenía conocimiento del recorrido de Fagot Máximo, un narcotraficante a gran escala en el mundo de las drogas, y que en un inédito encuentro en una sala de hospital en San Pedro Sula, tuvieron la oportunidad de conocerse. Allí intercambiaron números de teléfono y se comenzó la relación entre ambos. Las conexiones se hacían para recibir los paquetes de cocaína a través de Fagot Máximo, quien se encargaba de enviarla a Noé Montes Bobadilla en diferentes zonas del país y puntos fronterizos. Así, altos funcionarios del actual régimen han sido una pieza clave en la construcción de este gran imperio de corrupción que se encuentra bajo el poder de un dictador. Vienen las acusaciones contra Julián Pacheco Tinoco. No sorprende a nadie porque él mismo, en conjunto con las Fuerzas Armadas, han colaborado por años en el trasiego de drogas en los Estados Unidos, gozando de impunidad y complicidad. La justicia hondureña opina. María Luisa Borjas y también el defensor de derechos humanos, el señor Wilfredo Méndez González, en este reporte de Jorge Alberto Estrada. Contra el ministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco, señalado en las Cortes de Nueva York por colaboradores de la DEA por el trasiego y contrabando de droga de Colombia, Honduras y Estados Unidos, solo deja entrever la complicidad de altos funcionarios de este gobierno en una justicia que guarda silencio ante la complicidad y corrupción en el país. Y en este caso hay varios funcionarios públicos, incluyendo algunos ministros, en este caso el ministro a jefes de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? O de distintas unidades militares. Recuerde que a los militares se les ha tratado de mantener al margen de todo este tema de su vinculación con el crimen organizado, cuando han sido uno de los peones que han jugado en este sentido. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos en este momento es el proceso de constatación de este tipo de denuncias que, lógicamente, en un país dependiente como el nuestro, tiene efecto en estos funcionarios públicos. Sin embargo, estas acusaciones contra las Fuerzas Armadas y el ministro de Seguridad Julián Pacheco y altos funcionarios del gobierno no son nuevas, ya que han colaborado en conjunto con Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, en el trasiego de droga hacia Estados Unidos. Bueno, mire, eso ya no nos extraña, ¿verdad? Yo hace años que mencioné ese extremo, ¿verdad? De que cómo era posible que tuviéramos nosotros dirigiendo las políticas de seguridad a una persona, en primer lugar, que no sabía de seguridad, porque él en lo que ha trabajado es en inteligencia, ex miembro del 316, y lo que él sabe es perseguir, capturar, o mejor dicho, secuestrar, torturar y ejecutar personas. Entonces no podía realmente dictar políticas de seguridad. Y por otro lado, desde los cachiros lo señalaron a él como el contacto para pasar la droga a través de nuestro territorio nacional. Y los sobrinos de la primera dama de Venezuela también en sus declaraciones lo señalan a él, ¿verdad? Como un miembro realmente determinante para que la droga pasara por el territorio hondureño hacia Estados Unidos. El narcotráfico y la criminalidad y los fuertes señalamientos de altos funcionarios de este gobierno se han quedado en la impunidad por una justicia de doble moral de quienes hablan de combatir este flagelo cuando por años han sido cómplices del narcotráfico y la corrupción en Honduras. En cámaras de Jorge Palacios, porque la naturaleza nos une, les informó Jorge Estrada. Las denuncias que se escuchan a nivel internacional solo confirman que estamos viviendo en un narcoestado, opinan analistas políticos y también diputados de la oposición política en el país.
No es de extrañar que los militares a través de la Fuerza Naval sean las mulas de los narcotraficantes, tal como lo han dicho algunos testigos que relatan ante la Corte de Nueva York, pues en Honduras la ley que se aplica es dictada a través de un manual escrito por los Estados Unidos. Es por ello que los políticos y los jerarcas policiales y militares no serán investigados por el Ministerio Público, señala este profesional del derecho. Yo creo que no es que hay lentitud, me parece que el ministerio... Ni temor tampoco, ¿verdad? Ni temor tampoco, porque... No sí, porque cuando quieren proceder contra alguien, lo hacen. El asunto es que ellos no siguen su propia agenda. El Ministerio Público me parece que está siguiendo el guión que le impone el imperio. Y recordemos que el imperio se maneja con doble cara en este tema del narcotráfico, porque ellos también se benefician del trasiego del narcotráfico. Directamente ellos se benefician y también se benefician de todas maneras, porque inclusive hasta en el tema geopolítico ellos acá venden las armas, acá instalan los radares. Todo esto deja en evidencia que en Honduras hay establecido un narcoestado que vuelve intocable a los que forman parte de las bandas del narcotráfico, los cuales jamás serán alcanzados por la justicia hondureña. Bueno, en primer lugar decir que esto no es de hoy, que el pueblo hondureño sabe perfectamente que está bajo un gobierno, una narcodictadura. De eso el pueblo hondureño estamos claros. Ahora, que estos actos se estén develando con nombres, apellidos y todo, y con nombres de funcionarios públicos en el Estado hondureño, tampoco nos sorprende, pero sí debemos de ponerle atención y debemos como pueblo hondureño, debe ser algo que nos impulse a movilizarnos, a salir a las calles, a defender nuestros derechos, a defender la democracia. El pueblo hondureño ha sido definitivamente un pueblo valiente, pero estamos en garras de los cárteles de la droga, y nosotros lo que mínimamente podemos hacer como diputados. En Honduras el paso y el consumo de la droga es evidente, consideran algunos expertos. Además no se explican porque en el área de Centroamérica, Costa Rica, sin tener ejército, incauta mayores cargamentos de esa sustancia ilícita, y no así en Honduras, país que ha invertido en radares, avionetas y también lanchas y otro tipo de tecnologías. En Tegucigalpa, con cámaras de Pedro Amador, porque la naturaleza nos une, Leónidas Maradiaga. Miren, los señalamientos contra la Fuerza Naval hondureña solo demuestran que el millonario gasto en defensa y seguridad solo ha servido para colaborar con el crimen organizado, opinan entendidos en este reporte del periodista Jorge Alberto Estrada. Las acusaciones en la Corte de Estados Unidos continúan destapando la olla de corrupción y criminalidad y narcotráfico, donde salen involucrados miembros de la Fuerza Naval de Honduras, que según declaraciones del ex cabecilla de la droga, Miguel Arnulfo Valle, estos transportaban la droga hacia Estados Unidos. Es terrible que un país como Honduras, con tanta precariedad, con tantos problemas estructurales de pobreza e inequidad, también tenga que afrontar estas vinculaciones que se han ventilado en tribunales internacionales sobre el tema de la vinculación de personas que están dentro de las organizaciones y oficinas gubernamentales, Fuerzas Armadas y policías en actos de narcotráfico. En resumen, ¿qué nos dice esto? Se ha fracasado en el tema de depuración, se ha fracasado en el tema de adecentar las instituciones públicas, y que lastimosamente todavía el sistema de justicia no actúa de oficio, ni siquiera con separar e investigar. Miguel Valle, en sus declaraciones en la Corte de Nueva York, aseguró a la DEA para recibir cargamentos de droga provenientes de Colombia. Ellos utilizaban equipo de la Fuerza Naval con la participación de altos funcionarios del gobierno que destapan los tentáculos del narcotráfico en el país. Bueno, que es una situación preocupante y pone en evidencia la falta de institucionalidad y el hecho de que se haya tenido que recurrir a la justicia norteamericana para escudriñar y poner a luz, ¿verdad?, realmente lo que ha estado ocurriendo en el país en las últimas décadas. A mí me parece que es
Es una tristeza para esta sociedad hondureña darse cuenta que en nuestro país, ¿verdad?, no hay una investigación seria sobre estas temáticas que afectan obviamente a nuestra sociedad, porque el tema del crimen organizado, el narcotráfico, ¿verdad?, es una cuestión, un mal social que obviamente afecta no solamente al movimiento que se produce de la droga hacia el exterior, sino que a nuestra sociedad. Un gobierno fuertemente cuestionado por sus nexos con la criminalidad y el narcotráfico en las Cortes de Nueva York, en una justicia en el país que guarda silencio ante la complicidad de los grupos de poder y la impunidad en el país. En cámaras de Jorge Palacios, porque la naturaleza nos une, les informó Jorge Estrada. Bueno, y Víctor Rodríguez nos cuenta que él ha dialogado con diputados del Partido Libertad y Refundación de la oposición política en el país, quienes aseguran que cuando el río suena, piedras trae. Cuando se mencionan nombres de funcionarios o políticos en los Estados Unidos, resulta ser ciertas las acusaciones. Gracias, compañeros en estudios de Una Noticia. Muy buenas noches. Me encuentro con el diputado Edgardo Castro. Cuando se menciona al actual ministro de Seguridad en supuestos actos de narcotráfico, diputado. Bueno, mire, esta es una investigación que se ha dado. Han capturado en Honduras a personas vinculadas al narcotráfico y ellos han declarado en las fuentes o en los tribunales de justicia en los Estados Unidos de Norteamérica, donde allá no pueden manipular lo que digan los testigos. Ha dicho inclusive de que se llaman, algunos de ellos han dicho inclusive que hasta la Fuerza Naval está metido en esto. Claro, la droga no camina sola. Yo no creo que a la coca le pongan pies allá, patas en Colombia para que camine. La droga la hacen caminar. ¿Y con quién la hacen caminar? Con el visto bueno de militares y de policías. Los jueces no llegan allá a hacer caminar la droga. A los jueces nada más los llaman para intimidarlos o para pagarles. Como dijo cierto presidente, a los periodistas se les paga o se les pega. Entonces eso hacen con los jueces en Honduras. A los jueces o les dan billete o les mandan a reventar a la familia. Entonces eso es lo que realmente ha ocurrido. Aquí hay ministros de los últimos 10 años, tanto ministros de seguridad como de defensa, que tienen que ser investigados junto a sus cúpulas. O sea que aquí a la hora de que se ocupa un lazo, como cuando le dije a un tipo, hey, ¿por qué te llevan por un lazo? No, le agarra 100 vacas, aquí hay que amarrar por lo menos 100 militares y 100 policías en cada lazo. Y hay que amarrar en el Congreso cualquier cantidad de diputados que también están metidos con el narcotráfico. Y que sus campañas fueron financiadas con el narcotráfico. Como con el narcotráfico financiaron la campaña de Juan Veneno, que está ahí a la fuerza en cada presidencial. Así financiaron también a los diputados. Así financiaron también alcaldes. Entonces, en este país, el narcotráfico ha hecho lo que ha querido. Por eso tiene comprada la policía, por eso tiene comprado el ejército. Porque ellos son los principales involucrados en este asunto del narcotráfico en Honduras. Diputado, pero en una corte no hay por chismes en Estados Unidos. Cuando alguien declara... No, estamos hablando de personas que hacen negociaciones. Es que usted aquí en Honduras no puede negociar con la fiscalía. Allá las negociaciones las hace con la fiscalía. Recuerde que la fiscalía es la parte acusadora. Entonces, al hacer ellos con negociaciones con la fiscalía les condona algunos de los años por los que le tocan los delitos, hacen negociados con los jueces y los hacen decir la verdad de quienes han quedado en Honduras y que inclusive en esta Semana Santa no salieron a pasear. Todos se quedaron paseando en Honduras. Por primera vez no salen los políticos, ni empresarios, ni el presidente a pasear a Estados Unidos. Se quedaron en Honduras por miedo a que nomás los dejen. Aquí quedaron. Esa es una muestra de que por qué políticos metidos con el narcotráfico, por qué militares metidos con el narcotráfico y por qué empresarios metidos con el narcotráfico prefirieron pasar vacaciones en Honduras. Esa es la gran pregunta que se hace el pueblo hondureño. ¿Será por eso que dicen que 7 millones de hondureños anduvieron gastando dinero? ¿O el dinero de todos ellos fue el que se gastó? Dicen que inclusive patrocinaron buses
para que fueran a las playas y se notara que había gran afluencia, porque todo ese billete que iban a ir a gastar a Estados Unidos lo gastaron aquí en Honduras. Muy bien, compañeros, con este contacto retornamos a estudios centrales de UNE Noticias. Mauricio Ordóñez en cámara, Víctor Rodríguez, por una naturaleza que nos une. Bueno, y sobre el movimiento causado por parte de la Fuerza de Seguridad del país de llevar perros y pelotones para detectar supuesta droga en la Universidad Nacional. Mientras eso ocurre, altos funcionarios de este gobierno se encuentran señalados en corte de los Estados Unidos y estos gozan de impunidad, opinan analistas. Los operativos con unidades caninas entrenadas para la detección de la droga comenzaron insólitamente, aunque usted no lo crea, a inspeccionar la máxima casa de estudios para prevenir y combatir la compra y venta y consumo de droga en las instalaciones, mientras los grandes funcionarios del gobierno son señalados por el trasiego del mismo en Estados Unidos. Miren, es vergonzoso porque con el pretexto que vienen a